8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el Radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es viernes 29 ya de agosto de 2025. Estamos iniciando este día con cielos encapotados en la mitad norte peninsular, fruto de una borrasca que tenemos situada en el Atlántico y que hoy va a dejar chubascos en puntos de Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas suben ligeramente, pero en cualquier caso nos vamos a mantener en valores más o menos agradables. A esta hora en Madrid tenemos 17 grados, pero bueno, no vamos a pasar de los 30. La máxima nacional en Murcia con 36. La mínima se sitúa en solitario, en Soria, con 9 graditos. Bueno, estamos a punto de poner punto final a la primera semana del nuevo curso político y ya estamos en condiciones de afirmar, no hay que esperar más, que no se diferencia en nada de las anteriores. El gobierno intenta sobrevivir a base de cesiones mientras mira de reojo cómo regresa el tsunami judicial. Los socios no se cansan de exprimir esa debilidad. La oposición, por su parte, mantiene la esperanza de que la legislatura se precipite de manera abrupta, porque tampoco puede hacer mucho más, no le dan los números. Y los ciudadanos contemplan apesadumbrados cómo este bloqueo político impide dar respuesta a sus principales demandas. La oleada de incendios y la crisis migratoria son los dos principales ejemplos, no solo porque han acaparado la actualidad en estos últimos compases del mes de agosto, sino porque presentan muchos puntos en común. Entre ellos, la batalla entre administraciones, la falta de respuestas eficaces o las propuestas demagógicas. A propósito de la inmigración, el gobierno mantiene su amenaza de utilizar a la Fiscalía y a la Policía Nacional contra aquellas comunidades autónomas que no colaboren en el reparto de más de 3.000 menores inmigrantes, a pesar de que ninguna región hasta la fecha ha dicho que no vaya a colaborar. Simplemente van a recurrir ese reparto ante los tribunales porque consideran que el Ejecutivo ha utilizado criterios arbitrarios para su elaboración. Vamos a escuchar al ministro Ángel Víctor Torres, al presidente murciano López Miras y al vicepresidente de Castilla-La Mancha. Si esos menores, con un marco legislativo que los acoge y en defensa de su interés superior, una comunidad autónoma no responde a que tienen que ser lógicamente atendidos, eso se traslada a Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un decreto profundamente injusto, desigual y arbitrario y por lo tanto vamos a estudiar todos los recursos posibles para que no se lleve a efecto y para que cualquier decisión en política migratoria, sobre todo si afecta a las comunidades autónomas, se tome junto a las comunidades autónomas. Cada vez que hemos tenido plazas disponibles las hemos puesto a disposición del sistema. Pero si nos traen 600 niños a la comunidad autónoma no tiene 600 plazas para atender a esos niños, ni creo que es justo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha con sus impuestos tengan que pagar la atención de esos menores, que es responsabilidad del Gobierno de España la financiación. La región socialista que dirige Emiliano García Paje estudia si acudir a los tribunales, un paso que hoy va a dar Baleares, la comunidad que últimamente soporta una mayor presión migratoria y que este jueves además ha remitido una carta al ministro Grande Marlaska para celebrar con carácter de urgencia una reunión. Canarias, Melilla y Ceuta ya han solicitado la declaración de contingencia migratoria en sus territorios, una decisión que, en opinión del Partido Popular, no quiebra su discurso contra la política del Gobierno central. La unidad de mensaje no se ha roto. Es cierto que en Ceuta pues tienen unas circunstancias muy complejas, porque efectivamente son frontera con Marruecos y por lo tanto hacen que el número de menores que están en Ceuta pues sea mucho mayor que en otras comunidades autónomas, como ocurre exactamente con Canarias. Hay que recordar que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están gobernadas por el Partido Popular. Luego hay quien aborda este debate como si estuviera en la barra de un bar, compitiendo por ver quién dice la barbaridad más gorda, una tarea en la que se han esmerado en las últimas horas Santiago Abascal e Irene Montero. La exministra de Igualdad y ahora eurodiputada de Podemos, con estas declaraciones en Cataluña Radio. Sin embargo, cuando se trata de 3.000, 4.000 niños que están en Ceuta, en Melilla, porque son negros, entonces sí montan un escándalo. Por tanto, el problema no es una dificultad del sistema de acogida, el problema no es que el Estado o las administraciones no estén preparadas para cuidar y garantizar adecuadamente los derechos de los niños que están migrando solos. El problema es que quieren instalar y seguir reforzando esa dinámica racista que ya de por sí está presente en las administraciones. No los quieren porque son negros.
dice la exministra. Bueno, primero es mentira, no todos son negros para empezar. Pero es que además acompañaba el mensaje con el argumento de que no ocurre lo mismo con los niños ucranianos. Hombre, hay varias diferencias, pero sobre todo hay una fundamental, que unos vienen en situación legal y otros no. Yo creo que es un detalle a tener en cuenta. En el caso del líder de Vox, se ha referido al buque de rescate Open Arms, que está en Canarias estos días, en los siguientes términos. Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Una afirmación que además reiteraba tras reacciones como esta del presidente Clavijo. Que es un auténtico fascista y que debería medir un poco las palabras. Cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, y él en este caso desgraciadamente lo tiene, pues uno debería ser un poquito más prudente con esas declaraciones. Lo triste es que seguramente sea necesario abordar en algún momento el papel de las ONGs o de algunas ONGs en este asunto. En el asunto de la inmigración, pero claro, si tú abres ese debate pidiendo poco menos que bombardear un buque, pues en primer lugar estás pervirtiendo ese debate, le estás dando munición a los que tienes enfrente y sobre todo de inicio pierdes toda la razón, claro. En lo referente a los incendios, la visita de los Reyes a las zonas afectadas en la provincia de Orense, hoy harán lo propio en Cáceres, es casi lo único que pone un poco de paz entre tanta bronca. Hoy les va a acompañar en Extremadura el ministro del Interior, el señor Fernando Grande Marlaska, que este jueves ha pasado por el Senado para rendir cuentas por la gestión de su departamento. El resumen es muy sencillo, ha despreciado el plan que presentó Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes, ha justificado que el gobierno además se quedara de brazos cruzados esperando a que fueran las autonomías las que pidieran ayuda al gobierno central y ha arremetido contra los presidentes autonómicos del Partido Popular. Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello instituciones democráticas. Ustedes no reaccionaron a tiempo, no pusieron todos los medios al servicio de la extinción, no ha dado ninguna explicación y la razón por la que no lo hicieron es porque lo único que pensaban era en sacar rédito electoral de la desgracia. Esa es la razón por la que ustedes han racaneado a media España los medios que necesitaban para evitar que sus pueblos, sus montes y sus casas ardieran. El PP y el PSOE se lanzan la pelota evadiendo responsabilidades. Siempre pasa lo mismo con el bipartidismo, pero eso sí, en sus políticas verdes, como el Pacto Verde y agendas sectarias, ahí sí que están de acuerdo. Políticas estas que son las grandes culpables de que los cauces de los ríos, los montes, los bosques y los campos estén totalmente abandonados. Hay que decir que este pim pam pum va a continuar hoy en la Cámara Alta. Cierra el ministro Luis Planas la ronda de comparecencias solicitadas por el PP. Es casi una prueba de vida lo que va a suceder hoy, porque durante esta crisis el ministro no ha dicho esta boca es mía casi en ningún momento, y además va a tener su primera réplica en las Cortes de Castilla y León, porque allí comparece a partir de las 11 el presidente de la Junta, el señor Alfonso Fernández Mañueco. Es Radio Castilla y León. Tamara Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Daniel, buenos días. Bueno, ¿cómo afronta la comparecencia el presidente? Pues con la defensa de los suyos, eso está claro, en un ambiente político, podríamos decir, muy caldeado, con reclamos de dimisión, con concentraciones a las puertas de las Cortes de diferentes sectores sociales, todo tras esas más de 141.000 hectáreas arrasadas por los incendios forestales y con varias víctimas. Él es verdad que se muestra tranquilo, lo hace también su equipo, lo vimos ayer en esa rueda de prensa tras la mesa y junta de portavoces, donde los populares defendían que Mañueco ha estado presente al frente del operativo y que ha dado la cara, decían, mediante entrevistas e intervenciones públicas. Lo que está claro es que hay mucha tensión, la vamos a vivir hoy también en este hemiciclo, dado que este momento se torna en una carrera electoral con marzo de 2026 a la vuelta de la esquina. Además tengo entendido que hay convocadas, ¿no?, manifestaciones hoy a las puertas de las Cortes de Castilla y León.
Sí, diferentes sectores sociales, como te decía, brigadistas, también diferentes sindicatos como CESIF estarán a las puertas de este hemiciclo. ¿Te consta, porque es algo muy habitual, si tiene previsto utilizar esta comparecencia para hacer algún anuncio, ya sea en clave de ayudas o para avanzar retoques en su gobierno? Bueno, es verdad que Mañueco es muy dado siempre a anuncios de este tipo en sus ruedas de prensa, pero más de las del tipo económico, con medidas que se vayan a poner en marcha desde la Junta, que de ese retoque en su ejecutivo. Sería una sorpresa, la verdad, a lo que nos tiene acostumbrados. Su comparecencia de hoy parece estar más dedicada exclusivamente a explicar esa gestión de los incendios forestales, teniendo en cuenta la situación extrema que ha azotado nuestra comunidad. Con este escenario, lo más probable es que Mañueco haga esa defensa del trabajo de la Junta y de los suyos, incluido del propio consejero del ramo. Quiero comentar contigo el incómodo episodio que vivió este miércoles cuando los brigadistas se negaron a darle la mano cuando acompañaba a los Reyes, a don Felipe y doña Leticia. Ayer le preguntaron al portavoz de la Junta, al señor Carrido, vamos a escuchar lo que dijo. Estas cosas le pasan a los políticos que dan la cara. Estas cosas ocurren con aquellos políticos que están con los problemas de la gente, que se acercan a aquellos ciudadanos que sufren, que en algunas ocasiones pues recibes palabras de ánimo y de estímulo y en otras ocasiones pues recibes quejas por dificultades que existen y Alfonso Fernández Mañueco es una persona que da la cara. Bueno, intentaba quitarle hierro, ¿no, Tamara, de alguna manera, pero es una imagen dañina en términos políticos, claro. Sí, es una imagen dañina, pero bueno, como bien decía Carlos Fernández Carrido, es una imagen que le ocurre a muchos políticos que están quizás al frente de este tipo de crisis y que asumen ya esas críticas. Este tipo de imágenes son las que más se ven, eso está claro, pero hay muchas otras también en las que bueno, pues se ha podido ver esas palabras de ánimo, esas palmadas de apoyo en el hombro. Entre los bomberos forestales, sin duda aún recuerdan esas declaraciones que hizo Juan Carlos Suárez Quiñones por allá por el año 2018, sobre que mantener el operativo todo el año era un despilfarro, justo cuando ellos estaban pues jugándose la vida en el fuego. Entonces, bueno, pues de ahí también pueden venir este tipo de actos. Lo que está claro, Daniel, es que para bien o para mal aún tienen que aprender y mucho. Mencionabas a Quiñones, claro, más allá de Mañueco hay una figura en la picota, la del consejero de Medio Ambiente, que además apareció en las primeras horas y desde entonces nada se ha vuelto a saber de él. No sé cómo interpretas el hecho de que no haya estado en primera fila de batalla. Pues mira, se habla mucho de esa desaparición pública tras sus primeras intervenciones en esta crisis de los incendios, porque si las hubo al principio, esto está siendo interpretado desde diferentes planos según quien lo mire. Por un lado está la oposición, que habla de cobardía política, por otro los analistas, que hablan de prudencia estratégica para no dar más munición al adversario, o simplemente se ve como un trabajo de gestión técnica fuera de este foco mediático. Esta versión sería, en este caso, la de la Junta. Lo que sí defiende el Partido Popular, con las elecciones ya a la vuelta de la esquina, es que se trata de un intento de la oposición de forzar un cabeza de turco para poder desgastar a Mañueco, por lo que están haciendo una defensa cerrada hacia el propio consejero del ramo, hacia Quiñones. Vamos a escuchar al portavoz de la Junta, al popular Carlos Fernández Carrido. Si el consejero tiene el respaldo de quien le tiene que nombrar y mantener, pues la respuesta es que creemos que está realizando un trabajo intenso en este ámbito y que tiene el respaldo del presidente de la Junta de Castilla y León. Bueno, lo cierto es que en los últimos días, no pocos medios, Tamara, han apuntado que Mañueco podría prescindir de Quiñones, ¿no?, para utilizarlo efectivamente como chivo expiatorio. Y el desarrollo de los hechos, de los acontecimientos, pues ofrece motivos para pensarlo. Vox ha judicializado esta semana las muertes de 2 voluntarios y de un bombero. El líder del Partido Socialista dijo ayer que va a llevar a las Cortes antes de Navidad un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios. Entiendo, claro, que la oposición va a intentar aferrarse a este asunto, a esta crisis como sea, para condicionar también la campaña electoral que se avecina.
Exacto, la oposición parece que ha olido que la crisis de los incendios puede convertirse en ese gran talón de Aquiles del propio Mañueco y del Partido Popular en esa recta hacia las autonómicas de marzo de 2026. Todo apunta a que van a exprimirla políticamente hasta el límite. Vox ha judicializado, como bien dices, el PSOE mientras propone alguna alternativa y los demás pues mantienen esa presión social. Y Mañueco, pues mientras se ve obligado a seguir defendiéndose sin dar pasos que puedan interpretarse como un reconocimiento de culpabilidad. Sí, lo que ocurre es que en el caso de Vox ellos tienen que cuidar un poco el mensaje, ¿no?, a la hora de cuestionar esos planes de prevención y planificación contra incendios, porque no hay que olvidar que ellos estuvieron en el gobierno de la Junta. Sí, quizás lo que hacen ahora es pues posicionarse un poco más del lado de las víctimas. Lo hablábamos el otro día, no sé si te consta si esta crisis ha trastocado un poco los planes de la Junta para adelantar unos meses las elecciones y que se celebraran en otoño, porque eso es lo que se comentaba hasta hace apenas unas semanas. Pues sí, hasta hace apenas unas semanas, tú lo has dicho, de momento no hay mucho movimiento al respecto, aunque ya han acabado las vacaciones para todos ya de cara a octubre, por lo que podría ser una opción. Lo ocurrido en esta ola de incendios sí que es verdad que se traduce de momento en que puede doler y mucho de verdad en los resultados que se recojan en León y Zamora. Lo que está claro es que hay que esperar y que todo va a depender quizás de esa gestión post-incendios más que del pico de la crisis. Por último, Tamara, dijo ayer Protección Civil que estas 24 horas serían determinantes para las labores de extinción. No sé cómo ha transcurrido la noche. Pues con una gran mejoría, una mejoría favorable en los fuegos que están asolando León, también en el de Porto, en Zamora. Ahora mismo hay 5 en nivel 2, es el nivel máximo, sin población evacuada tras 20 días de evacuaciones que hemos sufrido y con la mirada puesta en la climatología para que pues el viento no haga de las suyas y reaviva sus focos que ya están controlados. Bueno, pues seguiremos pendiente. Tamara, compañera, un placer haber compartido contigo este mes de agosto. Me gustaría haber tratado noticias algo más agradables, pero en fin, la actualidad es la que es. Cuídate. Cuídate, hasta luego, Daniel. Bueno, y está por ver también cómo afronta el Gobierno a partir de la próxima semana este asunto, y no solo este asunto, el de los incendios, sobre todo teniendo en cuenta que se va a retomar la actividad judicial en cuestión de días, empezarán a llegar informes de la UCO, interrogatorios, juicios, etcétera. En fin, el calvario de esta legislatura, podríamos decir. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Bueno, estás publicando hoy en Libertad Digital una información muy interesante en tanto en cuanto avanzas un poco la que será la estrategia del Gobierno, ¿no?, de ahora en adelante, que de alguna manera ya ha ido apuntando en los últimos días. Sí, y es que en el Gobierno ya están redirigiendo el choque contra Feijóo, rebajando las críticas a los líderes, a los varones autonómicos por los incendios, porque sí que es cierto que empiezan a notar un cierto hastío social a esta polémica, ¿no?, este rifirrafe entre los principales partidos, y lo que también hacen es tratar de matizar y de exculpar tanto a Virginia Barcones como a Óscar Puente, porque si vamos a la hemeroteca vemos que lo que están culpando ahora es a Feijóo. Dicen que él fue el que le voltó, no a partir del día 15, que fue cuando todo se fue al traste, pero lo cierto es que el día 11 ya es cuando Óscar Puente puso ese famoso tuit de te han contado qué tal está el tiempo en Cádiz, en Castilla y León la cosa está calentita, ¿no?, que lo ponía cuando retuiteaba un mensaje de Alberto Núñez Feijóo interesándose, ¿no?, por los incendios y asegurando que había tenido una conversación con Alfonso Fernández Mañueco. Lo que nos dicen en el Gobierno, bueno, pues que no puede ser crispación porque en realidad es un ciudadano de Castilla y León, en referencia a Óscar Puente, que es de Valladolid, como todos sabemos, interesándose o, bueno, criticando a que su presidente autonómico no estuviese en esos momentos en Valladolid o que no estuviese al frente de la gestión. Es lo que están tratando de matizarnos. Dicen, es crispación criticar al presidente de tu comunidad. Incluso recuerdan que días más tarde ratificó su crítica a Mañueco. Uno tiene también la sensación, Rubén, de que en los últimos días hemos asistido un poco a un reparto de roles, ¿no? Algunos ministros cargaban directamente contra Alberto Núñez Feijóo, otros contra los presidentes autonómicos, pero otros al mismo tiempo, de alguna manera, no afeaban directamente a Puente esas palabras, pero sí evitaban secundar esas críticas. Algunos incluso, recuerdo por ejemplo a Grande Marlaska o Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, cuando le preguntaban por el plan de Alberto
Alberto Núñez Feijóo decía algo así como que, bueno, lo valorarían, ¿no?, para ver si algunas medidas eran útiles. Hemos asistido un poco, pues eso, a un reparto de roles para tocar todos los flancos. Sí, además es muy interesante, por ejemplo, el ejemplo que estabas poniendo del Consejo de Ministros, ¿no? Porque Pilar Alegría sí que evitaba la crítica, decía que, bueno, que estudiará la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, pero a continuación Fernando Grande Marlaska, quizás por ese rol en teoría más independiente, porque, bueno, llegó desde fuera de la política o porque, bueno, está al frente del Ministerio de Interior, pero era el encargado de criticar la propuesta, ¿no? Lo cual mucho no vas a estudiar si ya el otro ministro que está sentado a tu vera ya está diciendo que, bueno, que es de poca enjundia, que bueno, que le falta, que no diferencia bien entre lo que aseguraba Marlaska, que diferencia bien entre lo que son los incendiarios y los pirómanos, no, haciendo una crítica en teoría supuestamente más técnica, pero que bueno, al final lo que se basaba era en desacreditar la propuesta del líder de la oposición, y a la vez ambos luego finalizaban invitándole a un pacto de Estado. Bueno, pacto de Estado difícil si tú estás criticando ya las medidas que han propuesto. Oye, por último, Rubén, porque me ha llamado la atención, dices que han reorientado la estrategia porque han percibido un cierto hartazgo ciudadano. ¿Es una simple impresión o se apoya en datos demoscópicos? Porque claro, aquí se mide todo. Claro, eso nunca nos lo van a contar, ¿no? Así que supongo que verán la marejada de fondo que es lo que están notando, ¿no? Pero sí que, bueno, están tratando de redirigir también las propuestas, están tratando de hacer un cierto consenso, incidir en el pacto de Estado, aunque a continuación venga una crítica a las propuestas que supuestamente tendrían que ir en ese pacto de Estado. Pero bueno, tratando de hablar de más unidad, tratando de evitar la crítica tan visceral, evitando ese tono como el de Puente de las primeras horas, ¿no?, de ridiculizar y de hacer sangre, ¿no?, con una tragedia. Eso es lo que están tratando de evitar, y es que es evidente que incluso no reconocen que, bueno, que ellos no creen en la equidistancia, que no creen que es lo mismo lo que ha hecho el PP que ellos, porque culpan sobre todo al Partido Popular, a las declaraciones de Elías Bendodo llamando pirómana a Virginia Marcones. Dicen que no hay equidistancia, pero sí que admiten en privado que, bueno, que ha habido un cierto crispación social. Bueno, pues veremos qué nos depara este nuevo curso. Te seguiré leyendo, Rubén. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Es La Mañana de Federico. Es Radio. 2 minutos pasan de las 8:20, 1 hora menos en Canarias. Rápidamente, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a comentar otras noticias de la actualidad. Hoy se va a reunir, claro, poco a poco los socios del gobierno, socios y no socios del gobierno, van regresando de las vacaciones, pero especialmente los aliados parlamentarios del Ejecutivo, viendo la debilidad y viendo, bueno, pues el panorama poco alentador y poco halagüeño que tiene el Ejecutivo por delante, se aprovechan de ello y empiezan a ponerle deberes. Ayer lo hizo el Partido Nacionalista Vasco y hoy lo hará Bildu. Eso es, hoy está previsto que los proetarras de Bildu se reúnan para preparar su conferencia política para lo que pueda pasar en los próximos meses, mientras desde el PNV y Manuel Pradales entregará a Sánchez un documento donde quedan plasmadas las transferencias pendientes en el plazo de un mes. El Endacari ha subrayado que están dispuestos a atornillarse la silla en Madrid para asegurar los traspasos y ha exigido al presidente del gobierno que ponga orden en su equipo para eliminar cualquier traba. Y Manuel Pradales. Que en el plazo máximo de un mes el gobierno español disponga de toda la documentación relativa a todas las competencias pendientes. Y lo va a tener. En septiembre, la consejera Ubarrechena va a estar permanentemente en Madrid, porque hay varias reuniones de carácter técnico y político abiertas con varias mesas. Por nuestra parte no va a quedar y nos atornillaremos, como dijo el Lehendakari hace mucho tiempo, a la silla en Madrid si es suficiente para que lleguemos a cumplir lo pactado. Aranceles. La Unión Europea ha presentado una propuesta para eliminar los gravámenes de todos los bienes industriales de Estados Unidos a cambio de que Trump alivie las tasas sobre los coches europeos. Aquí en España el gobierno ha terminado las reuniones con los sectores afectados. La conclusión del Ejecutivo es que nuestro país tiene que diversificar los mercados para no depender de Estados Unidos. Escuchamos al ministro Jordi Hereu. Quiero recordar que estamos invirtiendo 14.000 millones para lo que son políticas de defensa de las estructuras productivas en España y también para el relanzamiento comercial, porque nosotros tenemos que diversificar los mercados para no depender solo del acuerdo comercial con Estados Unidos.
España cumple 11 años después. La OTAN asegura que todos los países aliados, incluida España, van a llegar al 2% en gasto militar durante este año, tal y como queda reflejado en el último informe de la Organización Internacional. Aún así, nuestro país se sitúa a la cola de inversión total, muy lejos de lo que destinan los socios más aplicados como Grecia, Finlandia o Reino Unido. La ministra de Defensa, Margarita Robles, cree en la necesidad de seguir invirtiendo más. Creemos que hay que seguir invirtiendo en defensa y que somos ese aliado serio, fiable, responsable y comprometido. Creemos que invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad, en la creación de puestos de trabajo y también en algo que es muy importante, en emergencias. Otra matanza de Putin. El número de muertos a causa del ataque masivo de Rusia contra Kiev asciende a 23. Desde el gobierno ucraniano señalan que el número de fallecidos aumentará, ya que las labores de búsqueda y rescate aún continúan. Desde Estados Unidos comparan un ataque a una refinería con el bombardeo contra edificios residenciales, ocasionando la muerte a hombres, mujeres y niños. Escuchamos a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. El presidente no estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Hay dos países que han estado en la guerra durante mucho tiempo. Rusia lanzó este ataque en Kiev y al mismo tiempo Ucrania recientemente lanzó una explosión a las refinerías de petróleo rusas. Quizá ambos lados de esta guerra no están listos para terminarlo ellos mismos. El presidente quiere que se termine, pero los líderes de estos dos países necesitan y deben querer que se termine también. Y en deportes, durísima derrota de la selección española en el primer partido del Eurobásquet frente a Georgia. Los de Scariolo cayeron 83-69, por lo que no les queda mucho margen de error en los 4 partidos que restan. En fútbol, sorteo de Champions complicado para el Atlético y el Real Madrid, que volverá a jugar contra el Manchester City, al igual que el Villarreal. Hoy a las 7:30 de la tarde empieza la tercera jornada de la Liga con el Elche Levante, mientras a las 9:30 se medirán el Valencia y el Getafe en Mestalla. En el Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz disputará esta tarde a las 5:30 la tercera ronda frente al italiano Darderi. Y en ciclismo, el australiano Jay Vine triunfa en la sexta etapa de la Vuelta a España, a la vez que Traen se convierte en nuevo líder. Unos segunditos pasan de las 8:30, una hora menos en Canarias. Enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Eduardo Inda, con Alejandro Vara y con Pablo Planas. Pero antes, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué pregunta te apetece plantearle hoy a los oyentes? Bueno, hoy vamos a plantear algo diferente a lo habitual. Todos conocemos el percal que tiene montado en el gobierno de Pedro Sánchez, entre casos de corrupción por allí, prostitutas por allá, amigos y familiares enchufados por aquel otro lado. Y por eso mismo, y al más puro estilo futbolístico, queremos hoy proponerles una porra y que nos digan, en el marco de una hipotética crisis del Ejecutivo socialista, ¿qué 2 ministros, solo pueden ser 2, creen ustedes que pueden salir y dejar su cargo? Ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañanadefjl, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Los que creen, ¿no?, que tienen más opciones, no los que ellos desearían, los que creen que tienen más opciones. Y tienen que elegir, así que lo tienen que pensar bien. Vale, vamos a recordar, ¿no? Bueno, Yolanda Díaz no, porque claro, la cuota sumar, en teoría Pedro Sánchez no la puede tocar, entonces Pilar Alegría, María Jesús Montero, José Manuel Álvarez, Marlaska, Robles, es que son muchos, ayúdame a hacer memoria, está también por ahí Jordi Hereu, hay un ministro que se llama Jordi Hereu, se lo prometo, Luis Planas también reaparece hoy, el Masai también, sí, y alguno más. Los que crean. Es la mañana, es radio.